vamos a ver por qué los pacientes que vienen con apendicitis aguda primero tienen dolor en región periumbilical y después van a tener dolor en cuadrante inferior derecho. Entonces, para esto, primero vamos a poner el tracto gastrointestinal ya desarrollado, ya normal en un adulto. Esto es, tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto. Y aquí está el apéndice. Entonces, en negro vamos a poner lo que es el foregut. Foregut es intestino anterior. Entonces, antes de que ya se desarrolla normal o totalmente el tracto gastrointestinal, antes todo era un tubo. En el feto todo era un tubo. Y el tubo hay partes que van creciendo, hay partes que se hacen más chicas, y el tubo va creciendo y va rotando. Y eso es lo que hace que finalmente tengamos el intestino así, o el tracto gastrointestinal. El foregut o intestino anterior es la parte, digamos, superior de todo este tubo, que es esto. Y eso corresponde al esófago, al estómago y la segunda porción del duodeno. O sea, desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno, todo esto es, esta parte corresponde a esto. O sea, esto se va a desarrollar finalmente en esto. Luego está el midgut, que es el intestino medio. Entonces la parte medial, o la parte media, no media, la parte media de este tubo es el intestino medio. Y eso corresponde a todo esto. Eso corresponde a partir de la segunda porción del duodeno hasta 2/3 proximales del colon. 2/3 proximales del colon transverso. Todo esto es midgut. Entonces todo esto se va a desarrollar, o sea, va a crecer, va a rotar, pero se va a desarrollar en todo esto. Y luego está el hindgut, que es el intestino posterior. Y el intestino posterior es todo esto, que va desde el tercio distal del colon transverso hasta el recto. Entonces es hindgut. Entonces lo que pasa es, el intestino tiene, o todos los órganos tienen fibras aferentes, o sea, terminaciones nerviosas que le llegan al órgano. Entonces vamos a ponerlo en otro color. Digamos, estas son terminaciones nerviosas que están inervando pues a todo el tracto gastrointestinal. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, inflamación de alguna de estas estructuras, o cuando tenemos que algo le está pasando a esas estructuras, eso es sensado por esas fibras o esas terminaciones nerviosas, que son terminaciones nerviosas que llevan o que cargan información visceral. Y cuando es así, el dolor de la víscera no se va a referir hacia la localización actual del órgano o de la parte en cuestión, sino que se va a localizar el dolor hacia donde originalmente estaba esa estructura. Vamos a poner el caso específico del apéndice. Entonces, dijimos, el apéndice es un derivado del midgut. Y el midgut, o sea, el intestino medio, cuando el tracto gastrointestinal era nada más así, un tubo, la región en donde el midgut estaba, o en donde se localizaba, era específicamente región periumbilical, más o menos, región periumbilical. Entonces, el midgut, imaginemos que está en la región periumbilical. Ahora se va desarrollando el feto, van creciendo ciertas partes, va rotando todo este tubo y finalmente queda así. Pero dijimos, el dolor de las vísceras no es referido a la localización actual del órgano. O sea, el dolor en principio no es referido aquí, no es referido en cuadrante inferior derecho, que es en donde está el apéndice, sino que es referido hacia su localización original o en donde se desarrolló en donde estaba originalmente esa parte y en donde estaba aquí, en el midgut, o sea, en región periumbilical. Entonces, por eso empezamos teniendo dolor en región periumbilical, porque el dolor de la víscera se refiere a la localización
embriológica o en donde estaba en la estructura antes de desarrollarse como tal. Por eso tenemos dolor en región periumbilical. Ahora, ¿por qué luego tenemos dolor en cuadrante inferior derecho? Esto es porque... Ya voy a borrar el intestino, o sea, nada más voy a poner colon. Tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Y aquí está el apéndice. Y tenemos la pared abdominal. Entonces la pared abdominal. Ahora recordemos que tenemos peritoneo visceral y tenemos peritoneo parietal. Entonces, por ejemplo, este es peritoneo visceral, que es peritoneo que está cubriendo a las vísceras. Y luego tenemos peritoneo parietal, que es este. Peritoneo parietal. Entonces, cuando tenemos apendicitis, generalmente la apendicitis se da por un fecalito. Entonces tenemos aquí, está el fecalito, y esto va haciendo que finalmente aumenta la presión adentro del apéndice, y esto hace que, o sea, el apéndice se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, porque va aumentando la presión aquí. Se expande el apéndice, hasta que finalmente vamos a tener apéndice así. Así que está tan inflamado, tan crecido, y aquí está el peritoneo visceral. Y puede ser que ya esté tan grande el apéndice, que ya el proceso inflamatorio no nada más se localiza al apéndice y al peritoneo visceral del apéndice, sino que también el proceso inflamatorio, o sea, todo esto es proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio puede ser que ya esté chocando con el peritoneo parietal, que es este rojito de ahí, este de aquí, el peritoneo parietal. Entonces, ya una vez que el apéndice está tan crecido, el proceso inflamatorio que se está dando pues alrededor del apéndice va a involucrar también al peritoneo parietal. Y las terminaciones nerviosas, así como puse terminaciones nerviosas aquí pongo terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas que cargan o que llevan información de peritoneo parietal, estas son terminaciones nerviosas somáticas. Y aquí sí es la parte que esté inflamada, o digamos la parte del peritoneo que está inflamada, es en esa localización en donde se localiza el dolor. O sea, cuando ya estamos hablando de la pared abdominal o de la pared torácica, por ejemplo, el dolor es referido a la localización exacta en donde está pasando el proceso inflamatorio. Entonces aquí ya el proceso inflamatorio está invadiendo el peritoneo parietal. ¿Pero a qué peritoneo parietal? Específicamente al peritoneo parietal, pues que se encuentra en la región cuadrante inferior derecho. Y cuando tenemos irritación o proceso inflamatorio ya también del peritoneo parietal, el dolor que sea por irritación del peritoneo parietal es referido exactamente a la localización en donde se encuentra ese peritoneo parietal inflamado, o sea, en cuadrante superior derecho, pero en cuadrante inferior derecho. Entonces, por eso, el paciente primero viene con dolor en región periumbilical. Esto es porque tenemos la inflamación del apéndice, que es sensado por fibras nerviosas viscerales, o sea, de las vísceras. Y dijimos, el dolor de las vísceras se localiza no a la localización actual del órgano, sino a la localización embriológica, o digamos a la localización original, en donde estaba ese órgano antes de desarrollarse, que es región periumbilical. Y conforme va creciendo el apéndice, tenemos ahora inflamación también del peritoneo parietal. Y dijimos, inflamación de peritoneo parietal, o digamos dolor que sea por peritoneo parietal, esto es sensado por terminaciones somáticas. Y el dolor somático es referido específicamente a la localización en donde estuvo el proceso inflamatorio. Esto es, si aquí estuvo el proceso inflamatorio, aquí se localiza el dolor que se da que es sensado por terminaciones somáticas. Entonces, primero dolor en región periumbilical y luego dolor en cuadrante inferior derecho. Esto es porque cambiamos de terminaciones viscerales, o sea, primero tenemos sensibilidad de terminaciones viscerales, o sea, que se están estimulando,
Pero luego también tenemos involucramiento de terminaciones temáticas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.